Imagina que despiertas una mañana y te enteras de que has sido elegido para participar en una competencia que solo tiene un ganador. El último que sobreviva. No se trata de un videojuego, no es un reality show. Es real. Debes caminar sin parar, sin dormir apenas, mientras 100 adolescentes como tú caen uno alrededor de ti. Algunos por agotamiento, otros porque simplemente sus cuerpos se rindieron. Y lo más perturbador, el público aplaude cada muerte, apuesta dinero sobre quién será el siguiente. Todo sucede bajo un gobierno que considera esto un entretenimiento nacional. Bienvenidos. Es hora de que nosotros caminemos hacia los rincones más oscuros de la imaginación de Stephen King. Muy buenas a todos, estamos muy constipados el día de hoy. Quiero que sepáis que el frío ha empezado a llegar hasta nuestras latitudes y ha hecho de nuestros cuerpos una especie de granja bacteriana. Soy Álvaro Aparicio, escritor. Me acompaña Diana Soriano, Juglar 2.0, y hasta mañana, día 17, tenéis de plazo para entregar los microrelatos del Patreon del vuelo del cometa. Mejor dicho, de la versión número PPP, pues son tantas que no me acuerdo ya, la 43 o 44 creo que es. En el Patreon del vuelo del cometa tenéis las bases enchinchetadas en una publicación pública. Al final de este programa, como siempre, los asuntos del cometa, leeremos los comentarios de iVoox y YouTube, que son cuantiosos. Y recordad, nos acercamos al momento cumbre de noviembre en esta casa, el Festival Fantarquía de Fantasía Peligrosa en el corazón de Valencia. Luego comentaremos algunos detalles más de qué nos espera ese gran día, pero ya queda poquito. La página web está acabada, con todo su programa montado, y luego daremos un par de datos adicionales y curiosidades. El día de hoy vamos a hablar de la gran marcha de Stephen King, aunque firmado con su sagrado seudónimo. Estamos en un mes, mejor dicho, segunda mitad de año, en el cual creo que llevamos por lo menos 3 o 4 adaptaciones de Stephen King entre la serie de It, una película que salió que se estrenó en España hace poco, pero que se dirigió antes, y ahora esta, más otra cosa más que no recuerdo cuál es, que creo que es esta película, ¿cómo se llama? Que es un tío que lo quieren matar entre todos en la ciudad, que la primera que la protagonizó Schwarzenegger. Acorralado. Pues no sé qué pasa con Stephen King este año, pero lo está petando por todo lo alto. Lo está dando todo. Y por cierto, si veis que voy bajando y paso de ser Legolas a un hobbit, es que la silla está mal, está rota. El hidráulico se ha fastidiado y inevitablemente voy descendiendo hacia las profundidades donde la cordura se va quedando atrás. Vamos a meternos ya en harinas. Es lo que tiene tener hijos, Álvaro. Sí. Te lo quitan todo. Son unos hijos de puta. Vamos a la presentación de la obra, damas y caballeros, porque cuando Stephen King era un estudiante universitario de apenas 19 años, sentado en su primera habitación, lejos de la casa en la Universidad de Maine, algo extraño sucedió en su mente que, dado su gran tamaño, es como una supernova. Lo que sucediese ahí generaría nuevos planetas. Entre clases de literatura inglesa y trabajos que debería estar haciendo, estudiante de mierda, yo también lo soy, comenzó a escribir una historia que desafiaba toda lógica narrativa. La idea de 100 prepúberes caminando hasta la muerte. Era el año 1966. Hablamos de una sociedad estadounidense que hervía en protestas contra la guerra de Vietnam. Había tensiones raciales en las calles y el gobierno parecía cada vez más alejado de su gente. Stephen King, como muchos jóvenes de su generación, observaba todo esto con una especie de terror y fascinación, y de alguna manera canalizó esa angustia en lo que se convertiría en La larga marcha, una novela que permanecería en el olvido durante años antes de resurgir bajo un nuevo nombre, con una nueva identidad y con un propósito completamente diferente. La historia es increíblemente sencilla, y creo que en su sencillez estriba la gran complejidad de mantenerla durante tantas páginas. Hablamos de 100 chavales elegidos al azar mediante un sorteo a través de toda una nación distópica que se reúnen en una calle de Nueva Inglaterra un 1 de mayo para comenzar una marcha que podría durar 5, 10 o más días. Este principio de lotería
Ya ha bajado, ¿eh? Para la gente de YouTube, observaréis que mi cara está casi por debajo de la línea freática del marco del Discord, es porque la silla está bajando, pero no pasa nada. Yo hago así, como si fuese DiCaprio en la tabla, y intento hablar. No pasa nada, sobreviviremos. Sí que cabemos, Jack. Sube. Voy para allá. Súbete a mi tabla. Las reglas son brutales en este libro, en esta aventura, pero muy claras. Deben mantener una velocidad de 6,5 km por hora sin descanso. Si reducen el ritmo, reciben una advertencia. Y si recibes 3 advertencias, es que no has pasado la ITV y te pegan un tiro. Literalmente. Al desguace. Así de simple, así de terrible, al matadero. El ganador obtiene cualquier cosa que desee. Dinero, poder, todo lo que una persona podría soñar. Pero claro, solamente hay un ganador. Y eso significa que 99 personas deben morir para que uno triunfe. El prota es Raymond Garratty, un adolescente de 16 años, de la pequeña ciudad de Pownall, en Maine. Alguien tan ordinario... ¿Dónde si no? Alguien tan ordinario y accesible que podría ser tú, querido escuchante. ¿Yo? Tú, o el que nos escuche, tú no. A través de sus ojos... Eran solo chicos, no había chicas. Eso me llama la atención. No sé por qué eran solamente tíos, pero bueno, el caso es que son Pues solamente porque es una tíos. alegoría de la guerra. A través de sus ojos, King nos sumerge en una experiencia que es tanto psicológica como física. No es un libro de acción constante. De hecho, curiosamente, es un libro sobre la mente humana y sobre todo es un libro en el cual es muy fácil disociar todo aspecto físico porque hay mucha conversación, hay mucho sentir. Hay mucha descripción del ambiente. Bueno, ¿cuándo empezó Stephen King a escribir esta obra? Pues lo hemos dicho ya. Era 1966 y el contexto no podría ser más importante para entender por qué emergió. Su madre vivía en la pobreza, sus primeros años fueron marcados por la inestabilidad económica. Todo esto se puede ver en el Mientras Recordemos. Vivo. En Mientras Vivo. Mientras escribo. Eso, mientras escribo. Mientras vivo también. Recordemos que el padre de Stephen King dejó a su madre con 2 chiquillos sola. Se fue a por tabaco y nunca más volvió. Y eso a Stephen King le marcó bastante. Lo normal, le marcó lo normal. Sí, bueno, apenas había tenido su primer trabajo de verdad, una lavandería industrial donde limpiaba sábanas ensangrentadas de los hospitales. Y ese trabajo brutal, ese contacto constante con la suciedad, la sangre ajena, la fealdad del mundo real más allá de los libros, le dio algo que muchos escritores nunca obtienen: una visceral comprensión de lo que significa sufrir sin sentido. ¿Diana? Pero va más allá de su situación personal. El país estaba en llamas. La guerra de Vietnam reclutaba a jóvenes estadounidenses por miles, enviándolos a morir en selvas lejanas por una causa que muchos no entendían y muchísimo menos apoyaban. Escuelas ocupadas, protestas en las calles, enfrentamientos entre activistas de derechos civiles y la policía. Era una época de incertidumbre, donde los gobernantes parecían decidir caprichosamente quién vivía y quién moría, quién era el enemigo. Y King, como cualquier joven en ese momento, sabía que su número podría salir en un sorteo diferente, el sorteo del reclutamiento. En este contexto, donde de luego la larga marcha toma forma, no es una coincidencia que sea una historia sobre adolescentes elegidos al azar, forzados a participar en algo que no pidieron, sin poder escapar bajo la vigilancia de soldados armados que representaban el Estado. No es una coincidencia que Garratty piense constantemente en su padre, quien fue llevado por los soldados años atrás por sus opiniones políticas. King estaba escribiendo sobre un miedo más profundo, un sistema de gobierno que cosifica a los jóvenes, que los ve como herramientas descartables en sus juegos de poder. La novela es en esencia una alegoría de Vietnam convertida en una nightmare pulp fiction que es imposible de ignorar. King comenzó a escribir durante su primer año y luego misteriosamente la abandonó. Misteriosamente no, estaría el hombre a 100 millones de cosas. Estudiando, por ejemplo. Me parece bien, King, a estudiar. Pon ahí la cabezota. Años pasarían, otros proyectos surgieron y sus trabajos como profesor de secundaria, sus fracasos iniciales enviando historias a revistas, su tela de largo, el clavo aquel, su lucha constante por encontrar su voz como escritor. Pero la larga marcha no desapareció nunca, siempre estuvo en aquel cajón, se quedó dormida en el fondo de su mente, esperando.
La larga marcha ocurre en una versión alternativa de Estados Unidos, en un futuro cercano, aunque indefinido. El país está bajo un régimen autoritario donde el gobierno controla la vida cotidiana de manera absoluta. No es una distopía futurista con tecnología extrema, es más cercana a una dictadura moderna similar a las que existieron en el siglo XX. La sociedad está estratificada, hay ricos y pobres, pero fundamentalmente hay una clase gobernante que considera a los ciudadanos como un entretenimiento. El régimen organiza eventos nacionales para mantener a la población distraída y controlada, ya sabéis, pan y circo. La larga marcha es uno de los eventos, ¿no? De estos eventos. Una competencia televisada donde 100 adolescentes caminaban hasta la muerte. El evento es legal, no solo es legal, es oficial. Es, de hecho, una tradición nacional. ¡Viva y olé! Las familias se reúnen en las cunetas de la carretera para ver pasar a los caminantes, hacen apuestas, vitorean, es como un desfile, pero con ejecuciones. Vaya. El gobierno está representado por soldados armados, oficiales anodinos y una figura central. O el comandante, también llamado el mayor, Que quien creo que en la presencia el evento película, con gafas. en la película es Mark Hamill, que por cierto aún no la he visto la película. No sé qué tal estará, pero a ver, hay opiniones dispares, pero nos da La igual. estrenaron antes de ayer, ¿no? Sí, habrá que ir a verla, ¿verdad? ¿Hay que ir a verla? Uf, Me tienes parece bien. muy mala conexión el día de hoy. Todo el tiempo te pierdo. No pasa nada, continuamos. Ánimo, fuerza Vale, internet, mira. fuerza. Tírale. No sé si yo o eres tú, ¿eh? Porque yo lo tengo a todo a tope aquí. A lo Bueno, mejor es Telenac, es Televalencia. no lo sé. Bueno. Tírale. Sí, no me sé dónde me he quedado, pero vamos, que el mayor, este señor, quien presencia el evento con gafas de sol oscuras y una precisión glacial, pues podía ser Clint Eastwood, es la cara del Estado, eficiente, impenetrable e indiferente. No hay libertad de prensa, no hay posibilidad real de resistencia. Participar en la marcha es voluntario, en teoría, pero en realidad es un sorteo. Tu nombre sale y tú apareces. O enfrentas las consecuencias, tú verás. Es un mundo donde el individuo no importa, solo importa el espectáculo. Bueno, La larga marcha, damas y caballeros, es una novela de personajes en el sentido más brutal de la palabra. Y quizás la semejanza más fácil y directa que podemos encontrar ahora mismo es con la lotería de Jackson. En la lotería sucede algo muy parecido. Es un estado aparentemente normal, con sus conceptos culturales democráticos estadounidenses de mitad del siglo XX, y sin embargo nos vemos en una especie de cumplimiento de tradición donde lo que prima es lo salvaje, porque, a ver, está claro que La larga marcha es una distopía y claramente critica algo que Diana ha comentado con mucho acierto y que a mí personalmente me enciende la sangre, que es, en el caso de Estados Unidos en aquel entonces con la guerra de Vietnam, que es una guerra que no tenía ningún tipo de sentido, el hecho de mandar chavales a pelear, a tomar por culo, por algo que no tenía sentido para nadie, más que para los hijos de puta que estaban gobernando, pues claramente te hace plantearte la coherencia del sistema, en el cual en un momento dado eres llamado a armas, a pelear por tu país y por la patria y por grandes símbolos que no significan verdaderamente nada, abandonando tu vida y a la gente que amas y jugándote todo lo que tienes para, quién sabe qué, alguien en lo más alto ha decidido que eso era lo que convenía. Eso critica esta obra. Y me recuerda mucho a, por ejemplo, la canción de León Gieco de Hombres de Hierro, y por supuesto lo que pasó con las Malvinas también, que cualquiera que lo recuerde sabe perfectamente que aquello fue un desastre absoluto, instrumentalizado por el gobierno ultramilitarizado, que venía también de una imagen terrorífica en Argentina, y que dijeron, bueno, pues vamos a limpiar nuestra imagen haciendo una estupidez monumental, que es lo peor que puede pasar, que enfrentarte a una nación cuya historia se basa en conquistas y guerras. No pasa nada, intentémoslo, salió mal, sorpresa. Pues... ¿por qué no intentamos cagarla again? Eso es. Entonces, bueno, antes hemos hablado de que La larga marcha es una novela de personajes y que, a diferencia de otras obras distópicas donde los participantes son números intercambiables, Stephen King dedica páginas enteras a construir identidades, historias personales y motivaciones para cada uno de los 100 adolescentes que comienzan la marcha. Algunos
reciben un párrafo antes de desaparecer de la ecuación. Otros se convierten en compañeros de viaje del prota, revelando sus almas mientras sus cuerpos se desintegran, como, pues eso, lágrimas en la lluvia. Digamos que esta galería de condenados es el verdadero corazón de la novela, y cada personaje representa un aspecto diferente de la resistencia, la locura, el sacrificio y la desesperación humana. Y estoy seguro de que hay un montón de preguntas respecto a la propia coherencia argumental de la obra, porque realmente, si fuese voluntario, ¿cómo puede ser que se presenten personas en baja condición física? ¿O cómo puede ser que los que están ahí no sean todos maratonistas? ¿Cómo puede ser que cualquiera pueda participar? En teoría te puedes negar. Puedes decir, no, yo no, que pasa el siguiente. Pero todo tiene consecuencias. Entonces, no te niegas. Mejor no te niegas. Vale. Entonces, si te toca, vas. Es una voluntariedad a medias, ¿no? Sí. Yo quería hacerte una pregunta. La Academia Oscura, me gustaría que me hablaras de ella, porque esta semana hubo una clase sobre interrogatorios inquisitoriales, cómo escribirlos y cómo escribir desde ese punto de vista. Y yo tengo unas preguntas, Álvaro. ¿Me las contestas? ¿Sí? No. ¿Tengo opción? Dime, ¿qué tipo de ejercicios? Es una voluntariedad con condiciones. Eres libre. Sí, eres libre de contestarme. Tú verás lo que pasa si no lo haces. Ok. Control. Bueno, Álvaro, ¿qué tipo de ejercicios hacen los alumnos para convertir sus miedos en relatos que realmente den terror? A ver, los ejercicios de la Academia Oscura, que es el taller literario de terror que impartimos en el Vuelo del Cometa y que está todo en el Patreon del Vuelo del Cometa, hay todo tipo de ejercicios. En la última clase hablamos del diálogo y lo imbricamos en la atmósfera medieval de la Inquisición porque da mucho juego. Aprendimos a construir las motivaciones de personajes envueltos en situaciones extremas, como puede ser justamente que una persona que tiene el poder de hacer que vivas o mueras, pues te pregunte cosas tan absurdas como si crees en Dios. Y a partir de ahí, el diálogo, con ejercicios bastante picaditos y simpáticos, pues vamos un poco rompiendo mano. Básicamente, por ahí está. Pueden variar, un montón. O sea, llevo creo que ya 102 clases impartidas desde hace 5 años, entonces los ejercicios pueden ser muy adaptados al tema de cada clase. Tengo otra pregunta, porque esta es mi parte favorita de la clase. ¿Cómo es la experiencia cuando los participantes leen sus historias en voz alta y el grupo reacciona a esos sustos literarios? Bueno, pues la experiencia es sobre todo gratificante en el sentido de que creo que no tiene sentido ir a un taller literario donde no escribes o donde no compartes lo que escribes, porque la gracia de un taller es que no existe o no debería existir la figura de catedrático, no tiene sentido. Un taller literario es como un ágora donde todo el mundo tiene voz. Entonces mi papel en ese sentido es el de guiar hacia un sentido la dinámica del grupo. Pero lógicamente cuando comienza a surgir la creatividad, ahí hay un montón de magias en movimiento, y cuando la gente lee su texto y ven lo que los demás opinan, que aparte es una forma muy natural y sincera de poder entender en tiempo real si tu obra funciona o no. Es decir, en base a la reacción de los demás, sabes inmediatamente qué efecto has causado. Y como yo soy partidario de que los efectos han de ser siempre, por encima de todo, emocionales, si produces emoción es que lo has hecho bien. Y también suele ser muy divertido, claro. Vale, la última pregunta. Esta va con trampa. Wow. ¿Cuáles son los secretos que enseñas para que una historia deje de ser común y se convierta en un relato que atormente al lector? Pues esa respuesta solo te la puedo dar si te apuntas a la Academia Oscura, porque del modo contrario tendría que matarte. Así que ya sabéis que en alvaroaparicio.net estamos fatal hoy, ¿eh? Yo de verdad que entre la tos, tu presencia y la atmósfera general, estoy que no puedo ni hablar, ¿eh? Te digo, os comento. He dicho mi presencia. Os comento. Y te va la conexión como el orto. Fui en tren a Madrid al lado de un colega que cuando respiraba parecía eso que pasaban
ventiladores Anda que me has dicho nada de que vienes a Madrid. y suciedad. Bueno, lo siento muchísimo, es lo que hay. Cuando puedo me escondo de ti. Y bueno, ese tío estaba constipadísimo, estaba muy resfriado y lo tuve al lado todo el tiempo. Y yo pensando, ¿me cambiaré de sitio? ¿Y te lo ha pegado? Me ha pegado. Y me cambiaré de sitio y me dio lástima decir, es que si me levanto y me voy, se va a pensar que me cae mal. Vas a ver que da asco. Sí, así que me quedé a su lado y las consecuencias de ser un bien queda de mierda es que ahora mismo tengo piquitos de fiebre, así que todo bien. ¿Qué puede salir mal, verdad? Maravilloso, jolines. Bueno, jolines. O sea, imaginad si Álvaro de normal es un insoportable, imaginaos lo malo. Buah, vamos a empezar con el primer personaje de la obra. Vamos a empezar con Raymond Davis Garrathy, el número 47. 47. Garrathy tiene 16 años. 47, ¿qué he dicho? 47. Garrathy tiene 16 años. Su constitución es promedia, tiene el pelo de color paja, los ojos marrones y la barbilla grande. Es un chico común de Pownal, Maine, sin características físicas destacables. King lo describe intencionadamente como ordinario para que el lector pueda proyectarse en él. Ray es el corazón emocional de la novela. No es particularmente fuerte, ni especialmente estratégico, ni es el más resistente. Su mayor cualidad es su capacidad para conectar con otros y su necesidad casi desesperada de comprender por qué están haciendo lo que hacen. Es introspectivo hasta el punto del daño constante, siempre cuestionándose sus propias motivaciones para participar en la marcha. Hostia, Las ¿qué motivaciones... hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí, tío? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué coño estoy haciendo en esta puta carretera? Si podría estar en casa viendo Friends. El otro día salí del hospital y me encontré a un chico que debía volver ya de una cena de empresa. Hostia, empiezan. Después se caía, le senté en un banco y me dijo muy serio, no sé qué estoy haciendo aquí. Y yo le dije, yo tampoco. Yo tampoco. Y me fui. Allí le dejé sentadito. Pobrecito. Bueno, las motivaciones de Garrathy son complejas y contradictorias. Inicialmente parece estar ahí por el premio. Cualquier cosa que desees por el resto de tu vida me parece una maravilla. Pero a medida que avanza la marcha se revela que sus razones son mucho más nebulosas. Está su novia Jan, a quien quiere ver cuando pasen por su pueblo natal. Está la ausencia de su padre, quien fue llevado por los escuadrones del gobierno por sus opiniones políticas cuando Ray era un niño. Y también hay un deseo inconsciente de muerte, similar al de McBride, aunque Ray nunca lo admite abiertamente. El viaje de Garrathy es de desintegración progresiva. Comienza nervioso pero esperanzado, convencido de que puede ganar. Cualquiera lo haría. Como cuando vas a la ruleta de la fortuna, ¿sabes? Igualito. A medida que sus amigos mueren uno a uno, su psique se fragmenta. Los momentos cruciales incluyen ver morir a Curly, el primero, la muerte de Olson, el colapso más brutal, el encuentro con Jan y su madre en Freeport, donde casi muere emocionalmente, y finalmente el colapso de Stebbins, que lo deja como ganador accidental. Su victoria no es triunfal, sino un descenso a la locura. Continúa caminando después de ganar, persiguiendo una figura oscura que solo él puede ver, completamente desconectado de la realidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Acabamos de hacer un spoiler grande como una catedral y no me has avisado? Sí. Bueno. Vale, lo que voy a hacer es meterle un pitido a esto, ¿vale? Porque evidentemente la película se estrenó hace 2 días y yo creo que alguien no ha estado muy pendiente. A ver, no el libro es de los 70. Bueno. El libro de los 70. Buena suerte también con eso. Bueno, damas y caballeros, vamos a continuar porque en esta gran marcha, donde parece que el premio es el sueldo vitalicio de Nestlé, te pegan un tiro si no llegas hasta el final. Y yo debo decir que una vez en mi vida caminé durante toda una noche, creo que hice unos 30 kilómetros, llegué al otro punto y me desplomé. Entonces, esta gente que no sé ni cuánto tiempo caminan, no sé cuánto tiempo recorren. ¿A dónde ibas? ¿A dónde iba? A lugares ignotos, a sitios más allá de la conciencia y el espacio. Me movía a través de lugares donde ni yo mismo era consciente de por qué hacía esto. En ese momento llevaba el número 47. ¿No? Sí. Peter McBride es el número 23 de la lista de competidores, musculoso, atlético, con una gran cicatriz en la mejilla. Vamos, mi gemelo maldito. La cicatriz es resultado de un incidente con su exnovia,
quien lo atacó cuando él acabó la relación debido a diferencias de clase social económicas. Es descrito como atractivo a pesar de la cicatriz. McBride es cínico, irónico, oscuramente gracioso, posee un sentido del humor negro que utiliza como mecanismo de defensa contra el horror que lo rodea. Es lo más honesto emocionalmente de todos los caminantes sobre su deseo a la muerte. Reconoce abiertamente que la marcha es una forma de, suicidio socialmente aceptable, pero también es capaz de actos extraordinarios de bondad y sacrificio, lo que crea una tensión interesante en su carácter. McBride admite que su participación en la marcha es una forma de autocastigo. Está profundamente deprimido después del fin de su relación romántica, no tiene familia que lo espere, o al menos nadie que él mencione, y su objetivo declarado si gana es cambiar el mundo para mejor, aunque esto parece más un ideal abstracto que un plan concreto. Evidentemente es una idea de mierda. McBride es el héroe trágico de la novela. Comienza como el gracioso del grupo, creando a los mosqueteros como una forma de mantener el grupito. Es como el rey del vestuario. Salva a Garrity múltiples veces y empiezo a temer que inevitablemente vamos a incidir en spoilers, así que si tenéis previsto ver la película o leer el libro, lo que sea, pues dejadlo aquí y volved más adelante, por favor. El caso es que McBride salva a Garrity múltiples veces, sacrificando sus propias advertencias en el proceso, y a medida que la marcha progresa, su humor se vuelve más oscuro, más desesperado, más como una diana que no ha comido. Y al final, cuando queda solo él, spoiler, y varios personajes más, no voy a continuar, McBride cumple su promesa, ¿vale? Y voy a dejarlo ahí. Voy a dejarlo ahí porque si no, al final, es que vamos a dejar la novela lo contamos todo. Hecha un colador, un Gritando. agujero. No puede ser. No quiero meter más pitidos, no quiero hacer más edición, porque si no, al final, esto va a ser como una especie de autotune raro, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente personaje. El número 38. Alto, delgado, de complexión casi esquelética, camina mirando constantemente al suelo, conservando energía con movimientos mecánicos. Tiene una resistencia casi inhumana, lo que le convierte rápidamente en el favorito de los espectadores. Stebbins es el enigma de la novela. Es profundamente solitario, casi antisocial. Habla solo cuando es absolutamente necesario y únicamente con Garrity. Es inteligente, calculador y posee una claridad de propósito que los demás carecen. No es cruel ni bondadoso, simplemente existe fuera del espectro emocional normal. Stevens revela acerca del final que es uno de los muchos hijos ilegítimos del comandante. Su única motivación para participar en la marcha es ganar para luego exigir como premio ser llevado a la casa de su padre y ser reconocido públicamente como hijo. También revela que el comandante lo ha utilizado como el conejo de la carrera, una figura de marcapasos para motivar a los demás a caminar más tiempo y hacer el espectáculo más entretenido. Esta revelación es devastadora. Stebbins ha sido manipulado desde el principio por el padre que desesperadamente quiere que lo reconozca. Stebbins permanece constante durante casi toda la marcha, como una máquina humana. Mientras otros colapsan, él continúa. Bueno. Querido Stebbins, vamos a dejarlo ahí para no entrar más. Es que, claro, es una obra extremadamente complicada de evaluar y analizar. Si no metemos la mano por todas partes y sacamos un spoiler, es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, vamos a saltar ahora a otro personaje, Art Baker, que es el miembro más honesto y sincero de los mosqueteros, mostrando bondad en medio del horror. Muere en un delirio avanzado y en la película su muerte es un acto de rendición digna. Hank Olson empieza optimista, otro de los personajes, pero rápidamente se convierte en una cáscara vacía, agotada. Su muerte es brutal. Hay otro más, que es un cruel antagonista, Gary Barkovich, que en realidad oculta miedo y desesperación. Scram, favorito y esposo además de una mujer embarazada, muere de neumonía pero con dignidad y agradecimiento hacia sus compañeros. Connie Parker, bueno, en fin, hay una enumeración de personajes. Son un mogollón, así que podremos estar durante mucho tiempo. Son como 100. Son como demasiados. 100. Nosotros hemos querido poner aquí
un poquito los más importantes, porque es verdad que, como hemos dicho al principio del programa, Stephen King nombra a todos, nombra a los 100. Nosotros hemos querido traeros un poco a los principales y los principales antagonistas, pero bueno, yo creo que después de esto nos podríamos centrar en las figuras de autoridad, como es el comandante o el mayor, ¿no? Que es un hombre frío, una figura casi de gran hermano. Thomas Curley también es interesante, porque Thomas Curley, que es el primero en morir, digamos que simboliza la inocencia perdida, ¿no? Porque al final, perdón, cuando la obra empieza, todo el mundo sale del pueblo, entre grandes vítores. Aparte de lo que me llama la atención de esta novela, y supongo que la película será igual, ni idea, es que el lugar del que salen es como, no sé, como Almansa, es un sitio de estos perdidos de la mano de Dios, que no importa a nadie. Perdón, un beso a la gente de Almansa. Pero es que un sitio de las afueras, como un suburbio ahí, medio de polígono industrial, y de ahí sale un evento, una maratón, que, bueno, va a decidir quién vive y quién muere. Y al principio de esta salida triunfal, al principio los chavales, bueno, conocen perfectamente el juego, pero supongo que o bien por la edad, o bien por la frescura física de ese momento, o bien por la forma de relacionarse que tienen en ese punto, en el cual empiezan a hablar, empiezan a reírse, es todo como muy jaja, hasta que de pronto comienzan los avisos y el señor Thomas Curley, que es el más joven y el primero en morir, acaba siendo pues un muñeco encima del asfalto. En ese momento es cuando parece que todos los personajes acaban siendo conscientes realmente de la dureza de lo que están experimentando. Entonces, de verdad, es un momento muy duro y creo que por eso es interesante sacarlo a colación. Pero bueno, antes hablaba Diana del comandante o mayor, que es una figura casi como un hermano, ¿verdad? ¿Qué nos comentabas? Sí, bueno, pues nada, se le muestra como un personaje calculador y sádico que aparece para mantener el evento y que incluso tiene hijos ilegítimos, entre ellos Stemis. Y bueno, muchas más cosas que esconder. Jan, la novia de Garrathy, representa esa vida normal y por supuesto perdida y la esperanza que él busca cuando esto termine. La multitud que observa la marcha funciona como personaje colectivo, cómplice y hasta alimentador del sufrimiento con su presencia, apuestas y gritos. La gente no se opone a esto, a todo lo contrario, lo jalea. Estos personajes secundarios y colectivos añaden esas capas de profundidad al drama, mostrando distintas facetas humanas enfrentadas a la presión extrema y a la deshumanización del sistema. ¿Qué es esto de la deshumanización del sistema? Lo que hace a los personajes de la larga marcha tan memorables es su heroísmo, no es su heroísmo, porque ya me dirás, sino su humanidad persistente en las condiciones diseñadas para destruirlas. King no nos da superhéroes o santos, nos da adolescentes asustados que hacen chistes guarros, se enamoran de chicas o extrañan a sus madres y luego mueren sin dignidad. McBride salva a Garrathy no porque sea noble, sino porque necesita que alguien le importe. Scram habla de su esposa no para inspirar, sino porque es lo único que le queda, algo único que se pueda agarrar. No quiere estar allí. Barkovich es cruel no porque sea malvado, sino porque, pues, efectivamente está aterrorizado. Estos personajes son el argumento de King contra el totalitarismo. El sistema puede matar cuerpos, puede destruir mentes, pero no puede eliminar completamente los momentos de conexión humana. Incluso en la marcha, donde solo uno puede vivir, los chicos comparten agua, se salvan mutuamente, hacen pactos para cuidar de la vida de los demás, y porque verdaderamente no recuerdo las reglas es que este libro lo leí hace por lo menos 7, 8 años ya, y no recuerdo que hubiese reglas sobre si podían obstruirse mutuamente y cosas por el estilo, pero creo que tampoco tendría sentido. Creo que la batalla en esta gran marcha es contra sí mismos y contra el tiempo y su capacidad de continuar. Evidentemente en el momento en el que bajes de esa velocidad de 6,5 km/h, estás expuesto a una sanción. Y cuando llegas a las 3, pues... Entonces sí, como que a lo mejor puedes perseguir a alguien, así no estás bajando de velocidad, pero pararte a pelear no puedes, evidentemente, porque te paras. Es esa persistencia de la humanidad
este aguantar a toda costa, hace que la destrucción sea aún más trágica, porque al final todos pierden. Y al final os voy a decir una cosa, no voy a poner más pitidos en este programa, de hecho no he puesto ninguno y no voy a poner ninguno. Voy a poner en la descripción que hay spoilers como un tubo y ya está. Bueno, el título del programa nunca lo hemos hecho, pero es que es inevitable. Incluso Garrathy, el supuesto ganador, está completamente destruido, caminando hacia una figura oscura que probablemente es la muerte misma, incapaz de distinguir entre victoria y derrota. Los personajes de la larga marcha no son solo adolescentes en una distopía, realmente lo que son es espejos de todos nosotros, caminando hacia adelante porque no sabemos qué más hacer, buscando significados en lo absurdo y aferrándose a conexiones humanas inmediatas cuando todo se va a la mierda. Es muy típico, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues el de al lado, pues cuéntame tu historia. Hagámonos mejores amigos. Y 50 años después, siguen caminando en nuestra imaginación, recordándonos que la verdadera victoria no es sobrevivir, sino negarse a perder nuestra humanidad en el proceso. Dicho lo cual, antes de introducirnos en el primer bloque de lectura de La Larga Marcha, las redes sociales del Burro del Cometa son en Threads, en Blue Sky, en X, Twitter, Facebook, Instagram. Estamos grabando en audio y vídeo. Puedes vernos en YouTube también y escucharnos en iVoox. Dicho lo cual, vamos a meternos, querida Diana, con el primer bloque de lectura en 3, 2, 1. Vamos ya. Consejo número 3. No utilizar zapatillas con suela de caucho. En una larga marcha nada provoca tantas ampollas en los pies y tan deprisa como esa clase de zapatillas. Ewin viajó con nosotros hasta aquí. Viene de Texas. Baker apretó un poco el paso hasta que llegó a la altura de Ewin y habló con este un buen rato. Después cedió terreno nuevamente, poco a poco, evitando que le dieran un aviso. Al llegar justo a Garrathy tenía el rostro demacrado. Empezaron a salirle ampollas a 3 kilómetros de la salida. Al pasar por Limestone empezaron a reventársele y ahora se le está haciendo pus en las llagas. Todos escucharon las novedades en silencio. Garrathy pensó de nuevo en Stebbins. Este llevaba zapatillas de tenis y quizá en aquel mismo instante también tenía alguna ampolla. «Aviso, aviso, número 9, tercer aviso, número 9». Los soldados observaron con atención a Edwin, también los restantes marchadores. El muchacho era el centro de todas las miradas. La espalda de su camiseta, de un blanco deslumbrante sobre su piel negra, tenía una mancha grisácea de sudor desde la nuca hasta el pantalón. Garrathy pudo apreciar la musculatura de la espalda meciéndose al caminar. Ewin tenía los músculos suficientes para resistir muchos días, pero Baker había dicho que tenía los pies llenos de pus, ampollas y calambres. Garrathy se estremeció. Eso significaba una muerte próxima. Todos aquellos músculos, todo aquel entrenamiento eran incapaces de superar a las ampollas o los calambres. ¿En qué diablos estaría pensando Ewin al alcanzarse aquellas malditas zapatillas con suelas de caucho? Barkovich se acercó a Garrathy y Baker. También él estaba observando a Ewin. «Ampollas», exclamó, como si la palabra fuera un insulto peor que meterse con la madre de alguien. ¿Qué diablos podía esperarse de un estúpido negro? «Lárgate», contestó Baker sin alzar la voz. «Lárgate o te atizo». «Eso va contra las normas», replicó Barkovich con una sonrisa. «Tenlo en cuenta, capullo». Sin embargo, hizo caso de la advertencia y se alejó. Fue como si se llevara consigo una pequeña nube de ponzoñosa. La luz, las 2 en punto, se convirtieron en las 2:30. Sus sombras fueron haciéndose alargadas, ascendieron una colina y después la cima. Garrathy divisó a lo lejos unas montañas de poca altura, imprecisas y azules. La masa nubosa que se estaba formando hacia el oeste parecía más oscura y la brisa había aumentado. A Garrathy se le puso la piel de gallina mientras se le iba secando el sudor. Un grupo de hombres reunidos en torno a una caravana Ford les vitorearon alocadamente. Los tipos estaban muy bebidos. Todos los marchadores respondieron al saludo, incluso Ewin. Eran los primeros espectadores que encontraban desde aquel muchachito de aspecto fanfarrón con los pantalones llenos de remiendos. Garrathy abrió un tubo de alimento concentrado y engulló su contenido. Sabía ligeramente a cerdo. Pensó en la hamburguesa de McBride. Imaginó un gran pastel de chocolate con una cereza encima. Imaginó unas sabrosas tortas dulces. Por alguna estúpida razón, le apetecían unos crepes rellenos de jalea de manzana, el almuerzo que su madre le preparaba siempre a su padre cuando salía de caza en noviembre.
Ewing se ganó la fosa unos 10 minutos después. Se habían situado entre un grupo de marchadores cuando bajó el ritmo mínimo por cuarta y definitiva vez. Quizá pensó que los demás le protegerían. Los soldados hicieron bien su trabajo, eran expertos. Apartaron a los restantes muchachos y arrastraron a Ewing hacia el arcén. Erwin intentó resistirse, pero no mucho. Uno de los soldados le asió los brazos a la espalda mientras el otro apoyaba el fusil en su cabeza y disparaba. Una pierna del infortunado muchacho se agitó convulsivamente. «Tiene la sangre del mismo color que los demás», murmuró McBride. Su voz pareció estentórea en el silencio que siguió aquel solitario disparo. A McBride le temblaba la carótida y algo pareció chasquear en su garganta. Ya eran 2 los eliminados. Las probabilidades aumentaban un poco para los restantes. Se oyeron de nuevo algunas conversaciones apagadas, y Garrathy volvió a preguntarse qué hacían con los cuerpos. «Te preguntas demasiadas cosas», se reprendió a sí mismo, y se dio cuenta de que estaba cansado. Es indudable que el hecho de que sean menores, que sean críos, 16, 18, 19, 14, no sé a partir de qué edad es el corte mínimo, pero son críos. Eso marca una estructura emocional y moral muy grande en la obra. Está diseñada para que nos impacte por ese motivo. Son críos muriendo. Y muriendo aparte de una forma sádica, con esa estructura... Y absurda. Sí, con la estructura metódica de un sistema que es una apisonadora y que se rige por los mismos principios perversos de un campo de concentración. Eso, caminas a esta velocidad o te pega un tiro. No hay más. Entonces, bueno, esto es la novela en cuestión, que por cierto, ¿cuándo comenzó esta obra a tener sentido y a caminar por el mercado? Bueno, vio la luz en 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Necesitamos entender la vida de King a principios de esta década de los 70 para entender un poco mejor qué significó para él. Digamos que todo cambió cuando Doubleday aceptó publicar Carrie en el 73. Luego estuvo la película de terror, fue la novela además que lo sacó de la pobreza y que le permitió dejar la enseñanza y bueno, que le dio al mundo su primer atisbo del genio que King poseía. Carrie, por cierto, un día haremos un programa también, aparte creo que hay 2 o 3 películas, no recuerdo ya si hay un remake reciente, no lo he visto, pero bueno, la primera película sí que fue muy memorable. King escribía rápido. Creo que todo el mundo lo sabe, que su cabeza es así de grande porque está diseñada por reptilianos para poder escribir millones de caracteres por minuto. Y aparte escribía increíblemente bien y escribía de forma constante. La constancia es un factor clave. Sus editores estaban acojonados con su capacidad de producción. En el mundo editorial de los 70, la idea común era que un autor podía producir un libro por año, máximo. Y es una idea que, por cierto, también prevalece a día de hoy. El hecho de que alguien publique muchas novelas en un año es raro, no es habitual. Lo habitual es 1 al año, 2 al año, como mucho. Ya tenemos casos como Sanderson que están todo el día escribiendo como locos, pero no es lo habitual. Cualquier cosa más y el público se cansaría del nombre. Es lo que opinaban los editores en aquel entonces. El mercado acabaría saturado. La proximidad entre lanzamientos acabaría fagocitando el interés del público. Así que cuando King intentaba publicar múltiples novelas por año, sus editores básicamente le pedían que parara, y aquí es el motivo por el cual entra el seudónimo Richard Bachman en juego. Richard Bachman, mejor dicho. El seudónimo no es un truco oscuro ni una necesidad personal de dividir su mente en dos. Era simplemente una solución comercial práctica. Un truco para que King pudiera seguir escribiendo a su ritmo habitual sin abrumar al mercado con el nombre Stephen King por todas partes. Pero había algo más que esto. Verás, asusta, he dicho King por todas partes y en su paranoia ha empezado a vislumbrar cabezas enormes a su alrededor. Esto tenéis que verlo en YouTube. King reconoce retrospectivamente que Bachman se convirtió en el vehículo para sus historias más crudas, más brutales y menos comerciales.
Con su nombre real escribía historias de horror sobrenatural que podían vender gracias al factor de miedo. Un Batman podía ser puro, brutal, nihilista. Podía escribir sobre la sociedad, sobre el poder, sobre la muerte sin la necesidad de justificarlo con monstruos. Era el humano en todo su esplendor. La larga marcha fue revisada en los años 70 después de permanecer años abandonada. King la pulió, la revisó y la hizo lista para el mundo. Y la pasó a su editor bajo el sello de Batman en 1979. Fue publicada discretamente, casi en secreto, como un libro de bolsillo económico. No fue una gran epopeya de marketing, fue simplemente liberada al mundo como si fuera una novela menor de un autor desconocido. La mayoría de las personas ni siquiera sabían que Stephen King estaba detrás de ella. Y así, La larga marcha se convirtió en uno de los que podría haber sido, en lo que podría haber sido una novela de culto. Apreciada por ciertos lectores, pero no el fenómeno global que el nombre de King le habría garantizado. Durante este periodo, King también escribió The Running Man y Rage, Rabia, ambas bajo el nombre de Batman. Estas no eran historias secundarias o experimentos fallidos, eran historias donde King parecía estar trabajando algo en lo que lo obsesionaba, el sistema. El Estado opresivo, la sociedad que consume a sus ciudadanos. Rabia aborda la violencia en las escuelas y The Running Man, es una sátira, que es el corredor, es una sátira distópica sobre televisión y recursos. La larga marcha es quizá la más pura de sus exploraciones sobre qué sucede cuando el Estado decide que los jóvenes son prescindibles. Batman no es solo un seudónimo para meter más libros en las estanterías, es una especie de sombra, un hermano gemelo malhumorado y existencialista. Bajo ese nombre, King escribió novelas donde el horror no viene de monstruos ni fantasmas, sino de la propia naturaleza humana y del sistema. Nada de payasos cósmicos ni cementerios malditos. Aquí el terror es la violencia, la burocracia, la soledad, el Estado, la telerrealidad, la muerte moderna y hacer la declaración de la renta. Y también, además, dos cosas. La primera, el horror casi cósmico que hay en un sistema a partir del cual solo infieres sombras en las paredes, y el no saber nada de por qué sucede lo que sucede, sumado a la naturalidad con la cual todos los personajes compasivamente la aceptan. Es, bueno, aquí estamos, hay que andar, hay que pegarse un paseo, nos hemos despedido de nuestros seres queridos. Evidentemente estamos preocupados porque podemos morir, pero es lo que hay. Entonces, esta aceptación de este sistema corrompido, de algún modo extraño, hace que la obra sea increíblemente enfermiza. Porque esa gente que está a orillas de la carretera aplaudiendo y vitoreando de forma increíble el hecho de que los chavales pasen por ahí, es de todo menos sano. La gente está malísima de lo suyo. Bueno, la primera novela de Batman fue Rabia, una novela que aparte creo que hemos mencionado en alguna ocasión hace mucho tiempo. Se publicó en 1977 y aquí la historia transcurre dentro de un aula. Un estudiante, Charlie Decker, toma su clase como rehén tras disparar a un profesor. No hay ni gota de magia ni fantasía, son emociones humanas llevadas al límite y una tensión imposible de ignorar. King retiró el libro de circulación años después al vincularse con episodios reales de violencia escolar. Es un caso legendario de la literatura peligrosa, pero no me atrevería a echarle la culpa ni mucho menos a King de que su obra existiese, dado que tenemos un sistema... Hombre, lo que está claro, quien tiene la clara culpa de que existan tiroteos en las escuelas estadounidenses es la permisividad de los estadounidenses de que la gente tenga armas en su casa. Bueno, no creo que haya más culpables. Pero ¿tú crees que no es culpa de la gente que se pone delante de las balas? Sería argumento de una de estas personas. Luego ese es el contraargumento. Contraargumento. Es que, ¿para qué te pones en el medio de la trayectoria de la bala, verdad? Es que eres tontísimo. La bala iba para allá y tú vas y te pones delante. Ahí, de tontísimo. Verdad. Luego vino La larga marcha. Ya hemos hablado de los 100 chicos que marchan, pim pam pum. Bueno, tenemos otra novela más de Batman que cuenta la historia de Barton Dawes,
un hombre común que se desmorona frente a la imparable maquinaria del progreso. ¿Quién no se va a ver en esta tesitura, verdad? Bueno, esta novela, Roadwork se llama, básicamente es una historia de un tío que vive en su casa y su trabajo y de pronto todo será demolido para ampliar una carretera. Barton se radicaliza. Y él se hace súper punky y dice... Sí. Vamos a quemaros a todos. Se radicaliza y planta cara al sistema, pero ni los cócteles Molotov ni el coraje pueden torcer el destino de los hombres comunes en la América burocrática de los 70. Bueno, luego tenemos el The Running Man. ¿Cómo decías que se llamaba en español, Diana, esta novela? ¿El corredor? El corredor. El corredor es quizás la más profética. Imaginaos un futuro donde el reality show más popular es una cacería humana televisada, que de hecho ayer estuve en el cine y pasaron un tráiler de la nueva película que están haciendo ahora. Bueno, está bastante guay, la verdad, y una distopía. Es muy en el rollo casi... ¿cómo se dice? Este tipo de historias... como el juego del calamar, no me sale la palabra ahora mismo. ¿Battle Royale? Tipo Battle Royale, sí. Un rollo juegos del hambre y cosas por el estilo. Bueno, de hecho, los Juegos del Hambre yo diría que está un poco inspirada. Sí, ¿no? Bueno, el turno después fue para Thinner, la única de las novelas de Bachman donde aparece, aunque sea de modo ambiguo, lo mágico. Un abogado recibe la maldición que lo hace adelgazar sin remedio hasta convertirse en un esqueleto andante. Sí, no, esta es bastante conocida. De hecho, en España creo que la obra tiene el nombre de Maleficio, si no recuerdo mal. Sí, Maleficio, Maleficio. Sí, bueno, aquí el horror, más que la maldición, es la imposibilidad de encontrar perdón o redención, ¿vale? Aquí el castigo es irremediable. El caso es que cuando descubrieron la verdadera identidad de Bachman, tras una investigación que parecía salida precisamente de una novela negra, King mató oficialmente al personaje, pero el monstruo no permanece muerto por mucho tiempo, porque en 1996 aparece The Regulators, publicada al mismo tiempo que Desperation, una novela casi paralela pero con el toque cruel y caótico de Bachman. En 2007 aparece Blade, una historia más compasiva sobre un hombre gigantesco, torpe y con retraso mental que solo desea una vida simple en un mundo igual de implacable. Pero ¿qué diferencia hay entre leer a Bachman y a Stephen King si el verdadero autor es el mismo? La clave está en el tono, en la atmósfera, en lo que se respira entre líneas. Stephen King, cuando firma con su nombre, suele regalarnos ese terror mágico donde todavía hay lugar para la esperanza. Los monstruos encarnan males sociales y los personajes encuentran alguna forma de redención. Un grupo de amigos puede derrotar a la oscuridad y la comunidad puede prevalecer. En Bachman, en cambio, aquí te mira a los ojos y no se inmuta. Los sistemas te aplastan, la maldad es estructural, la compasión es rara y habitualmente insuficiente. Sus finales son lineales, implacables y casi siempre sin esperanza. Si en King, Maine es un sitio mágico, nostálgico, donde siempre se puede regresar, con Bachman, Maine es solo un sitio vacío y desangelado, otro sitio del que nadie puede escapar. King escribe con prosa rica, evocadora, Bachman con frases cortas y secas, donde uno apuesta por el barroquismo y el folclore, el otro despacha el horror como un periodista resignado. Y aunque ambos hablan de aislamiento, comunidad, dolor y desafío, Bachman, en cambio, nunca concede ni una chispa de luz al final. Por eso se dice que Bachman es el reverso oscuro y nihilista de King. Si en una fogata leyeras Carrie o It, dormirías con cierto vértigo, pero con la esperanza reconfortante de que el mal puede ser enfrentado. En cambio, si lees La larga marcha, quizás no duermas igual porque la verdadera pesadilla ahí no se va al amanecer, no es un monstruo. El problema, el monstruo, es el sistema. Y con esto vamos a pasar a la siguiente lectura de la noche. Diana, ¿estás preparada para sumergirnos de nuevo en la carretera? Siempre preparada.
Pues vámonos para allá, en 3, 2, 1. Dentro lectura. A las 8 de la tarde estaban cruzando Danvers y Garrity se dio cuenta por fin. Todo estaba a punto de acabar, porque Stevens era imbatible. Había pasado demasiado tiempo pensando en ello. McBride, Baker, Abraham, ninguno de ellos se lo pensó. Lo hicieron y basta, como si fuera lo más natural. Y lo era, en cierto modo, era lo más natural del mundo. Siguió avanzando con los ojos desorbitados y la mandíbula floja, dejando que la lluvia penetrara en su boca. Durante un borroso instante creyó ver a alguien a quien conocía tanto como a sí mismo, que lloraba y le llamaba desde la oscuridad. Carretera adelante. Pero era inútil. No podía continuar. Solo quería decírselo a Stebbins, que iba unos metros delante, cojeando bastante y con aspecto exhausto. Garrity estaba muy cansado, pero había perdido el miedo. Se sentía sereno. Se obligó a acelerar el paso hasta que consiguió posar la mano en el hombro de Stebbins. Pronunció su nombre. Stebbins se volvió y lo miró con unos ojos enormes y ausentes que por un instante no vieron nada. Por fin, le reconoció. Extendió la mano y se agarró a la camisa de Garrity hasta arrancarle los botones. La multitud rugió de furia ante tal interferencia, pero solo Garrity estaba lo bastante cerca para ver que la expresión de horror de Stebbins, la oscuridad que había en sus ojos. Y solo Garrity supo que el gesto de Stebbins era una última y desesperada petición de auxilio. «Oh, Garrity», murmuró Stebbins antes de caer al suelo. El rugido de la multitud fue ensordecedor. Era el ruido de las montañas al desmoronarse, de la tierra al abrirse. El sonido aplastó a Garrity y le habría matado si Rey no lo hubiese oído. Pero ya no oía otra cosa que su propia voz. «¿Stebbins?», balbuceó. Se inclinó y consiguió dar la vuelta al cuerpo de Stebbins. Este seguía mirándole fijamente, pero la desesperación le había abandonado, y su cabeza cayó hacia atrás como si en el cuello no tuviera huesos. Garrity puso una mano ante la boca de Stebbins. «¿Stebbins?», repitió. Pero Stebbins estaba muerto. Bueno, pequeños lectores y oyentes del vuelo del cometa, vamos a meternos ya en asuntos del cometa. Diana, vamos allá con las movidas que tenemos guardadas ahí de comentarios. Bueno, antes de empezar con los comentarios, Fantarquía, el 29 de noviembre, tenéis toda la información ya en la página web de fantarquía.es. Hemos actualizado el programa de actividades con los horarios, así que recordad que tenéis ahí los formularios. Oye. ¿Sí? Dígame usted. Oye, yo quiero decir una cosa. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Cuéntame. Sí, pues quiero contar una cosa, poco seria. A ver, cuéntame. De la que yo supongo que deberíamos estar contentos. Supongo, digo, porque somos unas personas ambiguas. Ah, es que el día 14 salió Dark Atlas Infernum por fin. Sí. Y no hemos dicho nada, somos unos osainas de la vida. Pero bueno, quiero que sepáis que es el juego en el que hemos estado trabajando nosotros y todo Night Council durante los últimos 2 años, que ha sido una aventura que y que por el bien de nuestras almas inmortales tenéis que jugarlo, porque si os mola el terror os va a encantar el juego, y si queréis saber más, no solo tenéis el juego, los libros, sino que además vais a tener de la mano de Álvaro Aparicio también. Álvaro Aparicio presenta una audionovela. Bueno, audioserie, que va a salir muy pronto también. No es una audionovela, es una audioserie. En 6 bueno, a mí capítulos. Me gusta audionovela, que queda más venezolana. Más teatro, radio, años 30, ¿no? La novela, hay que escuchar la novela. Sí, publicaremos en los cuentos de la Casa de la Bruja, probablemente a partir de la semana que viene, el primer capítulo, que por cierto ya podéis escuchar en el Patreon del Vuelo del Cometa, gratuita para todos. Quien quiera meterse y pegar una escuchada ya puede hacerlo. Comenzaremos a publicarlo a través de los cuentos de la casa, y a partir de ahí, pues un capítulo por semana de un planteamiento argumental que conducirá hacia el argumento del juego, que ha sido francamente un recorrido largo, pero ya os contaremos cuando pase un poco. Es que esta resaca que hemos tenido estos días entre el lanzamiento del juego y la opinión de la gente en internet, generalmente muy favorable, estamos muy contentos con el resultado, pero me hace falta todavía un poco, ¿sabes? Que pasen un par de días más para creérmelo. Falta asimilar. Para asimilar un poco más todo lo que ha pasado.
todo lo bonito. De momento quiero que la atención esté concentrada en Fantarquía. El 29 de noviembre os esperamos en Valencia. Va a ser una jornada completa desde primeras horas de la mañana hasta últimas horas de la noche. Ahí haremos entrega, anunciaremos, mejor dicho, al ganador del... ¿Cómo se dice? Del segundo certamen de cuentos de Vuelo del Cometa. Así que va a haber un montón de actividades, un montón de movidas. Entrad en la página web y lo vais viendo. Dicho lo cual, yo creo, Diana, que podríamos... veniros porque tenemos muchas ganas de desvirtualizar a algunos de vosotros y creo que no hay mejor momento que un evento como este. Así que yo hago un llamamiento claro al veniros, jolines, que después va a haber unas cervecitas. Y bueno, como bien dice aquí mi buen Álvaro, vamos a empezar con los comentarios de nuestro último programa, que es los libros de sangre. Nuestro primero, más bien. Nos dice Anónimo: como jugador de Warhammer, aquí va mi patada en el culo. Para Álvaro. Bueno, y dice, sabéis como que lector, la gente, sabéis que hemos sido jurado del certamen de Talavera, perdón. El premio de Talavera. Prime. O sea, hemos leído muchos cuentos de Warhammer. Tenéis que entender que estamos de coña. Amamos a la gente que no se ducha. Así que jugadores de Warhammer, a mis brazos. Yo misma no me ducho todos los días. Yo tampoco. Tengo que decir. Así que... Y si voy a pintar, no me ducho, evidentemente. Porque claro que no. Con la... de no haberte lavado los dientes se pinta mejor. Ajá. Bueno, dice que como lector mi felicitación por el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice Okami Gulf: amo a Schopenhauer, a Camus, a Dostoyevsky, a Grossman, a Borges, a Cortázar, a Palahniuk, a Álvaro Aparicio, a Amparo Montejano y a tantos otros porque soy un puto enfermo y te amamos por ello. Nos dice Yodokor, que nos lo dirán muchos otros, que los libros de sangre los tiene Valdemar en catálogo, por cierto, es verdad, 2 volúmenes preciosos. Si los queréis, id a buscarlo, que nuestros amigos de Valdemar lo tienen por allí. Nosotros en ese momento pues no los vimos. Y nos dice Vocerildo: joder, Álvaro, qué feo, hacernos elegir entre mamá o papá. Hombre, hay que elegir siempre. Pero si tú mismo eres el team Diana, mamonazo. Es verdad, es que es absurdo. Es que todo fue absurdo, fue muy absurdo todo, pero está bien que lo entendáis conmigo. Así, soy idiota. Bueno, está bien. No pasa nada. Dice Michi: tengo el primer volumen de libros de sangre en su edición ochentera del Círculo de Lectores. ¡Wow! Y también la colección de cómics de Razas de Noche, de Epic, con 2 de mis tesoros. Totalmente. Respecto a la diatriba propuesta por Álvaro, en conjunto soy más de Clive Barker. Su imaginación, creatividad, descripciones y mensajes, aunque también disfruto de King, en especial de sus personajes, pero su productividad en ocasiones es inversamente proporcional a su calidad. De sus finales no hablo. ¿Para qué? Muy bien. Salud, amigo. Totalmente de acuerdo. Nos dice Calalinus: he puesto me gusta antes de darle al play. Bendito Barker. Es que esta confianza me llena de orgullo. Nos dice JR del Río: hola a ambos, amo los libros de sangre y la obra de Barker en general. Cabal es mi favorita. Es que es la mejor, JR, si es que una vez más coincidimos. Pero recuerdo que estos relatos me volaron la cabeza. Mis preferidos son El blues de la sangre de cerdo, El tren de la carne de la medianoche y En las colinas de las ciudades. Es que son todos tops. De esos cómics que mencionó Álvaro, no recuerdo los nombres de los artistas, pero sí los dibujos que eran excelentes. También nos dice Fan Kingdom: en la línea editorial de Valdemar están muy bien. Dice Boxer: Álvaro le da la esperanza de vida como el inglés se enseña mal y es la mortalidad infantil la que baja a la media, pero si superas la infancia no morirás a los 30 años, sino a los 60 o 70. Vale. ¡Qué mal! Team Diana no quiero vivir tanto. Team Diana Álvaro, como en la última película de Bray Larson, Together. Nos dice Tazlas: gracias, Álvaro y Diana, excelente pretexto para revisar los libros de sangre. Recomienda la edición Valdemar Gótica siempre, todo lo que hace Valdemar es oro. Saludos desde México, siempre. En especial a Diana, que aunque ya no cante, Asuntos del Cometa. O bueno, Asuntos del Cometa. Ahí lo tienes. Y nos dice Jason Borges: oh, wow. Es lo tuyo. Recuerdo de Sexo, Muerte y Brillo de Estrellas en el momento de la resurrección, escrita de manera que da ternurica. Totalmente cierto. Vámonos un poquito a YouTube. Vámonos para allá.
¿Puedes leer tú alguno de YouTube? Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo mientras voy entrando hago tiempo y os cuento que, Vale. mira, son las 19:57, me pica un poco la garganta. Diana, claro, ha soltado aquí sin ningún tipo de contemplación, así que yo no lo tenía preparado, pero no pasa nada, yo poco a poco voy entrando. Y mientras voy haciendo tiempo, os digo que mi nombre completo es Álvaro Bruno Aparicio Siano. Jaja, soy Bruno, nadie se lo esperaba. Pues sí, soy Bruno. Entonces, para poder entrar al puto canal de YouTube, tengo que entrar a este enlace, ¿verdad? Pues ya casi Pero yo ya estoy. estoy aquí, ¿eh? muy Nada, ya no me haces bien. falta. Muchas ¿vale? gracias, Vale. gracias. Vamos a empezar por un comentario de nuestro amigo, ya amigo mío, Cacabrot. Hola, Iger, ¿cómo estás? Iger, ¿qué tal? Iger, dice, este es el primer podcast en el que el protagonista ni me suena, pero lo he disfrutado igual que los de Berserk y Batman que me metí entre pecho y espalda la semana pasada. He de decir que no me suena ni como gamer veterano el juego de Jericho, así que es una de las desventajas de ser nintendero. Pero vamos, que me apunto a Clive Barker para una futura lectura que tiene muy buena pinta, y las novelas y relatos de terror los tengo muy dejados de mano. Un abrazo, no te vas a arrepentir. Nos dice también, aquí otra, nos dice Antonio Aguilar Galdón, que aquí hay un warhamero que os escucha mientras pinta plástico. Barker es un autor que siempre me ha interesado y creo que los libros de sangre podían ser una entrada interesante. Gracias por vuestro esfuerzo y a ti por estar aquí. Nos dice Manuel Sánchez, enamorado desde que vi la peli Razas de Noche, el del libro Cabal. Jericho fue una pasada, esto es terror y no Stephen King. Bueno, aquí pone alguien, Diana, Nuestra Señora de las Tinieblas. Pero de verdad, fatal, soy lo peor, lo peor. Nos dice Santiago Croro, ¿qué ganas pareja tenía de esto? Desde que abordaste a Clive y su obra, pero los libros de sangre, como decía Álvaro, tangencial. Y es que a mí esta recopilación de relatos me descolocó totalmente. De momento, después de tanta lectura de terror, no he visto algo aún que reúna a tanto nivel en su escritura, temas, originalidad, imaginería, de manera tan brutal, impactante, subversiva y sí, increíblemente aterradora en todo ello. Y he intentado buscar más monográficos, pero poco encontré. Muy bien, pues igual nos comenta que Valdemar tiene esta edición en dos volúmenes, que es genial y que bueno, pues que habrá que pillarla, ¿no? Ok, fantástico. Y ahí con esto y un bizcocho. Bueno, vamos a marchar. Ha sido un verdadero placer, damas y caballeros, este programa una vez más de Stephen King. Tenéis, por cierto, el de It, publicado hace 3-4 semanas. Estamos en un momento muy horror, muy terror. Venimos de Clive Barker, vamos a King, vamos a volver a Clive Barker. Todo es maravilloso, todo es visceral, nos encanta. Me voy a pillar una pizza y con esto nos marchamos. Así que mucha gente, maravilloso, no sé hablar. Muchas gracias, gente. Un besote y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao, chao.